sean bienvenidos a su sector Brigada Médica Salaví. Y en esta oportunidad recibimos a un amigo de esta casa periodística. Le damos nuevamente la bienvenida al doctor Marcos Beizaga, que fue a hacer un curso internacional a Buenos Aires, hasta la Argentina, para poder brindarnos más información de lo que es la salud mental. Y en este sector de salud mental, nuevamente los recibimos con un afectuoso saludo, sobre todo porque él es parte integrante ya de nuestro equipo de Salaví y es un amigo de esta casa periodística. Doctor, bienvenido nuevamente a este su espacio, porque es el espacio de salud mental que usted ha promocionado a través del programa ya durante prácticamente un año que hemos estado junto a usted. Doctor, bienvenido. Bueno, Claudia, muchas gracias. Para mí, como siempre, un placer estar aquí en el programa, no solamente para impartir lo que es conocimientos en salud mental, ¿no?, sino para dar, digamos, a la gente información acerca de lo que nos está pasando. Realmente todo este tiempo ha sido muy complejo, creo, para nuestro país, y lo va a seguir siendo, pero tenemos que seguir batallando contra esto, ¿no?, para tener una mejor sociedad, una mejor cultura, etcétera, en todos los ámbitos donde sobrecae la salud mental, ¿no? Doctor estimado, y en esta oportunidad, y haciendo eco justamente de que usted ha ido a promover su capacitación en relación de lo que viene a ser la salud mental, vamos a tocar un tema muy interesante para la población, que es justamente el infanticidio y las razones mentales por las que suceden este tipo de hechos criminosos que afectan a la sociedad, pero afectan de una manera muy profunda a lo que viene a ser el sentimiento social. Hemos podido evidenciar en estos últimos días el asesinato, el infanticidio de niños menores por parte de sus padres, de sus progenitores, por parte de sus padrastros, de las personas que están allegadas a la familia. Hemos podido evidenciar también un caso que ha conmocionado al país, el de la violación de un niño que ha fallecido por el VIH-Sida, que realmente este tipo de casos están afectando a nuestra sociedad, a nuestro país, y nos llama la atención el hecho de que en Bolivia se está normalizando, así como el feminicidio, se está normalizando el infanticidio de la semana. Para los medios de comunicación ya es normal presentar la crónica roja en horarios en los que los menores todavía están viendo los medios de comunicación, y en redes sociales la crónica roja está presente. Ya hemos normalizado lo que es el feminicidio de la semana, la violación de la semana, y ahora está haciendo más patente los asesinatos a los niños, el infanticidio, esta figura penal que tiene un trasfondo social que afecta de sobremanera a lo que es la sociedad misma. Y en este caso quisiéramos conocer si esto tiene connotaciones mentales y de qué deriva poder asesinar, matar de manera tan cruel a un niño. Bueno, obviamente que las tiene, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo en un país donde la violencia ya es parte de la cultura, ¿no? Y esto hemos hablado en repetidas ocasiones. Pero aquí lo importante que tenemos que saber es acerca de los trastornos de personalidad y lo que son las psicopatías. Esto es muy importante de entender. Hay personas que tienen una personalidad trastornada. ¿A qué refiere esto? Que sus conductas, sus actitudes, la forma de que ven a las personas o la forma de que ven la vida están de cierta forma ligadas fuera de lo que es la sociedad. Y por este motivo tienden a tener esta maquiavelidad, esta maldad, vamos a llamar, en sus accionar, ¿no? Y lamentablemente muchas personas tienen que vivir en carne propia esta desgracia de lo que es, digamos, llegar a extremos tales como son los infanticidios o los feminicidios, etc. Pero el problema aquí radica principalmente en la crianza a los hijos, ¿no? Los trastornos de personalidad siempre conllevan una crianza muy arraigada a lo que es la violencia. Muchas personas cuando son pequeñas sufren una serie de maltratos, tanto psicológicos como físicos, inclusive sexuales, por parte de sus propios progenitores, por parte de sus propios familiares, que en la mayoría de los casos siempre es así. Y esto se supone que al crecer este pequeño o este niño
Cuando es un adulto, tiene, digamos, un serio trauma de lo que ha sido su niñez y su infancia. Y eso se puede traducir en lo que viene a ser la violencia que le imprime a las situaciones de su vida. Es un serio, digamos, una seria connotación, un serio antecedente para que pueda suceder esto, ¿no? No vamos a decir que el 100% de los casos de personas que sufren violencia o que han sufrido algún tipo de maltrato cuando son niños hayan tenido, digamos, esa situación. Pero al final esto lo que conlleva es que cuando un niño es golpeado, cuando un niño tiene, digamos, algún tipo de violencia cuando es pequeño, cuando es grande se traduce en falta de empatía, se traduce en un egoísmo ya patológico, lo que hablamos, por ejemplo, de personas narcisistas, o digamos este sentido de querer hacer daño a los demás, de querer retribuir todo este daño que han sufrido cuando eran pequeños, siendo ya adultos, ¿no? Entonces, las principales víctimas que siempre van a ser, digamos, van a ser los niños, ¿no? Y digamos, estos infanticidios que se dan tienen muchísimos factores, pero al final es una consecuencia de la falta de crianza adecuada que la sociedad ha dado a los pequeños, lo cual es algo paradójico también, ¿no? Porque digamos, en un momento la sociedad se alarma de que, pucha, que ha ocurrido este infanticidio, que ha pasado tal cosa, pero ya cuando, digamos, la leche está derramada, ¿no ve? Cuando ya está el muerto ahí. Antes la sociedad no se preocupa de estas personas pequeñas, de estos niños. Lo único que tiene que hacer una sociedad y una cultura para evolucionar y para crecer es justamente cuidar a los niños, ¿no? En otros países, por ejemplo, son muy estrictos en cuanto a la educación, a la crianza que se le da a los niños. Por ejemplo, hijos de padres alcohólicos, hijos de padres drogadictos, el Estado tiene la potestad de quitárselos y que los críe el propio Estado. Pero aquí en nuestro país lamentablemente no ocurre eso. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que ver que una persona con un trastorno de personalidad antisocial o borderline o algún tipo de psicopatía llega, digamos, a tener contacto con estos pequeños y ocurren todas estas desgracias, ¿no? Doctor, estamos viviendo en un tiempo, en una sociedad, en un conglomerado social, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, que más está produciendo enfermos del alma, por decirlo de alguna forma. Está produciendo lo que viene a ser esas tendencias, no solamente en relación de lo que son los padecimientos como la depresión, como ser víctimas de violencia y demás, sino que también está produciendo seres humanos que crecen con eso, con lo que se denomina enfermedades del alma, enfermedades que se traducen luego en lo que son enfermedades o padecimientos mentales. En esa relación, en este momento, ¿quiénes son el tipo de las personas que cometen este tipo de crímenes que realmente laceran a la sociedad, laceran y nos están cercando en una situación que cada vez es más deprimente, más absurda? Hay muchos personas dentro de la población que evitan ya tener hijos, porque justamente estamos en una sociedad, en un tiempo en el que la violencia no solamente se ha normalizado, pero que también están presentes las enfermedades colectivas del alma, como la soledad, la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Qué tipo de personas son quienes cometen este tipo de delitos, de crímenes, como usted lo menciona? Bueno, me voy a adherir un poquito a lo que son las estadísticas, ¿de acuerdo? Del 100% de la población, alrededor de un 8 al 10% sufre algún tipo de trastorno de personalidad. ¿Qué significa eso? Que tiene una personalidad enferma, que no es adecuada con la sociedad, que hace daño a los demás. Puede ser de muchas causas, pero generalmente los inestables emocionales, las personas que tienen rasgos o tienen trastorno de personalidad antisocial, por ejemplo, no tienen empatía, ¿de acuerdo? Ellos en su bioquímica cerebral, en el funcionamiento cerebral, ellos no sienten, digamos, cuando a una persona le hacen daño o le cometen un crimen, ¿de acuerdo? Después están lo que son las personalidades borderline, por ejemplo, inestables emocionalmente, que lastiman a su familia, que lastiman a sus parejas, que tienen comportamientos alterados.
ahí conlleva también la comorbilidad con lo que son las adicciones, consumo de alcohol, consumo de drogas, etcétera, etcétera. Después lo que son otro tipo de personalidades, las narcisistas, las histriónicas, etcétera, que en resumidas cuentas son inestables emocionalmente. Y al ser inestables emocionalmente no pueden tener un vínculo afectivo con el resto de las personas. Aquí hay una disrupción en lo que es una formación o una continua, digamos, adecuada funcionamiento de lo que es la conducta principalmente. De este 10% de personas están en todo lado, en todos los estratos sociales, en todo el tipo de grado académico, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde se ve más el problema? Cuando la gente tiene escasos recursos económicos. Porque una persona que tiene escasos recursos económicos es mucho más propensa a tener violencia física como tal. Vamos a decir que una persona que tiene más recursos, la violencia va a ser más de tipo psicológica, económica, hasta sexual, etcétera, etcétera. De este 100% de la población, 1% tiene un rasgo de psicopatía, ¿de acuerdo? Y esto es algo que la sociedad tiene que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de 100 personas, una es psicópata. ¿Y qué es una psicopatía? Es cuando le da placer causar daño a los demás, en cualquier sentido, ya sea matando, ya sea robando, ya sea violando, ya sea, qué sé yo, estafando a la gente, siendo corrupto, etcétera, etcétera, ¿ya? Y muchas de estas personas, como saben que lo que hacen está mal, ¿ya? Pero igual lo siguen haciendo, ¿por qué? Porque les causa placer. Entonces estas personas tienen una capacidad para manipular, para inmiscuirse, para estar, digamos, acechando a sus víctimas. Entonces la sociedad en conjunto tiene que identificar a estas personas. ¿Para qué? Para que no sea muy tarde a la larga que sigan ocasionando daño. La mayoría de las personas, por ejemplo, que están en prisión, con todo el respeto que se merecen, yo veo muchas personas que están en prisión, muchas de ellas tienen, por ejemplo, un trastorno de personalidad, la gran mayoría. Y muchas de ellas que han cometido crímenes atroces, por ejemplo estos infanticidios, este tipo de violaciones seriales, estos asesinatos, feminicidios, etcétera, tienen rasgos de psicopatía. Lamentablemente no porque tenga una persona un trastorno de personalidad o porque tenga una psicopatía va a ser, digamos, de alguna forma libre de que se le imparta justicia, ¿no? Porque en el profundo de sus seres, de sus conciencias, ellos saben que lo que hacen está mal, pero igual lo siguen haciendo. Entonces, mucho ojo con estas personas. Hay que darnos cuenta a tiempo, porque muchas de estas personas pueden ser nuestras propias parejas, pueden ser nuestros propios familiares, nuestros propios hijos. Y cuando sucede eso, hay que darnos cuenta y acudir a un profesional para que con terapia podamos de alguna forma encaminar a estas personas. Lamentablemente no todos los casos van a ser iguales y siempre va a haber, digamos, estos crímenes. Pero aquí digamos, lo que empeora la situación, y en psiquiatría esto se llama comorbilidad psiquiátrica, es el consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque cuando una persona consume alcohol o drogas, ese cerebro que ya tiene un trastorno de personalidad o una psicopatía empeora. ¿Por qué? Porque mata más neuronas, la gente se vuelve menos empática, se vuelve más agresiva, se vuelve más violenta en ese sentido. Y eso es algo que ya entre todos tenemos que hacerlo, ¿no? Porque nosotros como profesionales en salud mental, que somos pocos, ¿ok? Y aparte de ser pocos, que estamos muy limitados por todo el aparato estatal, etcétera, etcétera, entonces es muy difícil para la población acceder a este tipo de servicios, ¿no? Doctor, ¿cómo identificamos yo sé que muchos padres de familia están viéndonos, cómo identificamos, cómo podemos conocer qué tipo de personas, el perfil de una persona que puede llegar a cometer un infanticidio? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es qué tipo de educación ha recibido esta persona. Si en la casa la violencia es el pan del cada día, digamos que un pequeño no hace una tarea y en vez, digamos, su mamá de regañarlo, de reprimirlo o de hacerle entender que es lo mejor que haga sus deberes, lo golpea, ¿ya? O le causa violencia, entonces este niño va a entender que la violencia es algo normal.
Y cuando sea grande, ¿qué va a hacer? Va a reproducir todo lo que ha aprendido en su hogar y que la violencia es parte de la vida, ¿de acuerdo? Familias rotas, ¿de acuerdo? Que el papá se ha ido a otro lado, que la mamá está, qué sé yo, haciendo su mambo y estos niños crecen así a la deriva. Entonces ellos no entienden. ¿Afectan las nuevas parejas de los padres? Claro que sí, claro. ¿En que qué sí. grado afectan que los padres de una familia disfuncional, separados por cualquier circunstancia, opten por tener nuevas parejas? O sea, pero ahí están los niños. ¿En qué afecta? El problema, digamos, no es la pareja en sí como tal, ¿de acuerdo? Sino se trata qué tipo de persona está trayendo el papá o la mamá a la familia. Por ahí este tipo es un violento o es alguien que, digamos, es un irresponsable, qué sé yo. Entonces ese niño va a crecer con esa figura. Y cuando sea grande, para él, digamos, una familia no va a ser algo común. Más bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a repetir esa situación. La historia tiende a repetirse, dicen, ¿no ve? Y con los seres humanos ocurre prácticamente lo mismo. Cuando ellos sean adultos, ellos no han vivido en una familia funcional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Destruyen familias, dejan a los hijos al cuidado de quien sea, etcétera, etcétera. Entonces, muy principal ver en qué tipo de familia y qué tipo de crianza le hemos dado. Hay otra, digamos, etapa cuando nos tenemos que dar cuenta qué es lo que está pasando con una persona y es la adolescencia justamente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, cuando empezamos a crecer, empezamos a tener más conciencia de lo que es nuestro cuerpo y nuestra vida. Aparte de que ya empezamos a producir hormonas ya para que hacernos o hombres o mujeres, ¿no? Entonces en esta situación, primero ver que no haya, digamos, esta falta de empatía. Si, digamos, una persona, los bulineadores, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Que empiezan a maltratar a sus compañeros, que empiezan a golpearnos, que empiezan a acosar a las chicas, o al revés, ¿no? Estas chicas que se empiezan a, digamos, a tener promiscuidad a muy alta edad, o perdón, a muy temprana edad, o que empiezan a tener, digamos, relaciones siendo adolescentes. Eso hay que llamar muchísimo la atención.